quiero honrarlas a cada una de ellas, trayendo una enseñanza bíblica basada en la historia de una gran mujer que lamentablemente he escuchado muchas enseñanzas distorsionadas. Ahora hay un movimiento en la iglesia que no es más que el movimiento feminista disfrazado de evangélico. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, siempre va a resaltar la enseñanza para la cual Dios la puso allí. La palabra de Dios no retorna a él vacía. Por eso, más que seguir esas enseñanzas que uno escucha por allí, yo quiero que hoy juntos leamos el texto, lo analicemos y recibamos de Dios lo que Él tiene para nosotros. Voy a hablar de Débora, fe, valor y sumisión a Dios. Débora, fe, valor y sumisión a Dios. Y la verdad es que contrasta hablar de sumisión cuando lo que escucho por ahí predicándose de Débora es hablando de empoderamiento. Y la mal utilizada palabra empoderamiento, que tanto daño hace cuando se invierten los roles y cuando asumimos roles que no nos corresponden. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen a estudiar el texto y vean si en ella usted ve valor y sumisión o el famoso empoderamiento, y si toma ella en sus manos cosas que no le corresponden. Esta gran mujer, y yo quiero darles un contexto. Este contexto, toda la historia que vamos a compartir hoy se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 4. Voy a tomar algunos versos del capítulo 5 también, pero básicamente me voy a centrar en el 4. Y el contexto que quiero compartir con ustedes, que son 3 puntitos antes de la enseñanza central, está en los versos 1 al 5. Así que si me permiten leerlo, yo no sé si se quisieran poner de pie una vez más, pero para que leamos estos primeros 5 versos y ya luego los demás yo lo voy a ir haciendo referencia. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Yo quiero que usted vaya leyendo con detenimiento, porque hay cosas que son importantes resaltar. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Pueden sentarse. Hay 3 cosas que quiero resaltar como contexto de la enseñanza que voy a dar hoy. Primero es que Israel hizo lo malo a los ojos de Jehová. Hermanos, tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo caído. Tenemos que entender que el pecado reina en este mundo. No porque Dios lo creó de esa manera, Dios lo creó perfecto, pero por la decisión del hombre que se fue tras aquello que Dios le había negado y que todavía hoy seguimos buscando las cosas contrarias a lo que Dios ha establecido, hizo que hubiera consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y como consecuencia del pecado del hombre, vivimos en un mundo gobernado, esclavo del pecado. Pero cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de la voluntad de Dios,
venían castigos y consecuencias precisamente como resultado de sus malas decisiones. El Señor les estableció claramente todo el Pentateuco, pero especialmente en el libro de Deuteronomio, el Señor les habló de todas las bendiciones que alcanzarían a aquellos que fueran obedientes a la palabra del Señor y sus estatutos, como aún hoy. Pero también habla de múltiples maldiciones que vendrían como resultado de la desobediencia. Cuando uno lo mira de esa manera, pareciera sencillo tomar una decisión. Obedezco, hay bendición. Desobedezco, hay maldición y hay consecuencia. ¿Qué vamos a elegir? Obedecer para ser bendecidos. Pero cuando somos tentados, cuando, como dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia, cada uno de nosotros se va tras los placeres y nos olvidamos de lo que Dios ha establecido, lamentablemente traemos a nuestras vidas consecuencias negativas. Y yo no sé la situación que cada uno está viviendo hoy, y no estoy señalando con esto que sean razonados en tu pecado, pero como resultado de que vivimos en un mundo caído y un mundo gobernado por el pecado. Y la situación de Israel era calamitosa. De hecho, habla de este general que lo llama por su nombre, que dice que era muy cruel. Y como una ilustración de la crueldad de este hombre, hablaba de todo el poderío militar que tenía, que habla de muchos carros de hierro. Es decir, que el daño que podía provocar en el pueblo de Dios era terrible, y el pueblo estaba sometido a esto por mucho tiempo. Qué triste cuando nosotros nos dejamos envolver en las consecuencias de nuestras malas decisiones y no nos olvidamos de dónde está la solución a esas situaciones. Por eso es que quiero en este primer punto decir que Israel hizo lo malo a los ojos de Jehová. Pero en el segundo punto quiero decir que volvieron en sí. Porque dice aquí que el pueblo clamó a Jehová. La crueldad era tan grande, la situación era tan difícil, y lamentablemente a veces nosotros son los golpes los que nos hacen reaccionar. El hijo pródigo no reaccionó más que cuando estuvo en la posilga comiendo la comida de los cerdos y volvió en sí, dice la Biblia. Y recordó, dijo, pero en la casa de mi padre, aún uno de los criados yo viviría mejor. Aún uno de los criados viviría mejor que lo que yo estoy. Bueno, pues el pueblo se acordó. Y lo segundo que llama mi atención es que dice que el pueblo clamó a Jehová. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en medio de las situaciones de tristeza, de dificultad, de dolor, de opresión, de esclavitud, en medio de las situaciones difíciles, tú y yo recordamos que tenemos un Dios en los cielos que es más grande que los cielos y clamamos a Él. Definitivamente salvación vendría para su pueblo de parte de Dios. Porque Dios lo que busca es hombres y mujeres que se pongan en la brecha, hombres y mujeres que clamen por su salvación, porque Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos. Y cuando tú y yo disponemos nuestro corazón y clamamos a Él, Él inmediatamente dispone para nosotros su salvación. Bueno, estamos en un ambiente difícil, pero el pueblo clamó a Dios. Y lo tercero que llama poderosamente mi atención es que en ese tiempo todavía no había sido establecido la monarquía en Israel
ellos viendo que habían reyes a su alrededor, le pidieron a Dios un rey. Y Dios le dio un rey. Ese primer rey de Israel fue Saúl. Pero antes de que llegara el período de las monarquías, hubo una transición, un tiempo, un espacio de tiempo en el que Israel era gobernado por jueces que más que gobernar, administraban justicia. Es decir, que el pueblo los buscaba el pueblo los buscaba para pedir dirección, para pedir consejo, para dirimir diferencias y para toda esta clase de cosas que permitían la buena interacción de cada una de las personas del pueblo de Israel. Bueno, pues en este caso, Israel estaba siendo gobernado por una mujer. Y la verdad es que eso tiene mucho significado. Yo decía que iba a honrar a las damas de la congregación al hablar de esta gran mujer, porque en la Biblia se le ha dado el valor que tiene la mujer. Esto siguiendo el diseño perfecto de Dios, que nos creó hasta físicamente diferentes, para que cada uno pudiéramos desempeñar roles, pero sin quitar, sin menospreciar los dotes de liderazgo, los dotes de accionar que cada uno tiene, y sobre todo, obviamente, porque nos ama de igual manera, tanto al hombre como a la mujer. Y esta era una verdadera mujer de fe. Lo primero que quiero resaltar es que la Biblia dice que ella era profetisa. Es decir, que no era una mujer que estaba gobernando como princesa, sino una mujer llena de la unción de Dios, una mujer que estaba siendo guiada por Dios y a quien Dios se le revelaba. La Biblia dice en Amós que Dios no hace nada sin antes decírselo o revelarlo a sus siervos, los profetas. Lo que estoy diciendo es que al decir que esta era una mujer profetisa, está hablando de un nivel de intimidad con Dios en que Dios le cuenta los planes, que Dios le habla claramente su voluntad. Y al finalizar esta prédica, yo quisiera pensar que habrá muchas Déboras aquí en esta casa. Pero una vez más digo, no en el contexto en que se está predicando hoy en día, sino en el verdadero contexto en que la palabra está hablando. Mujeres que se pongan en la brecha y que conozcan el corazón de Dios. Mujeres que hablen con autoridad, porque Dios mismo le ha dado la certeza de cuál es su voluntad. Una mujer entendida en el tiempo y en el propósito. Una mujer que sabe administrar su lengua. Una mujer que sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, porque no hace nada si no es dirigido por Dios. Una mujer que estaba en el orden familiar de Dios, porque dice que era casada con un hombre llamado Lapidot. Muy gracioso, porque Lapidot habla de luz. Y dicen los estudiosos de la Biblia que este hombre tenía como oficio preparar las mechas de las lámparas que se usaban en el templo, y que por tanto Lapidot quizás no era un nombre de pila como tal, sino un nombre que significaba su oficio. Así como decir hoy, ¿fuiste donde el cerrajero? Él no se llama cerrajero, pero todo el mundo lo conoce como el cerrajero por el oficio que desempeña, o el peluquero. Ustedes me siguen. Era una mujer entonces casada. Era una mujer que se sentaba cada día no en un palacio, sino en una palmera. Y eso tiene un significado profundo, porque saben que la palmera se sostiene en el tiempo y no importa los vientos que vengan,
la palmera difícilmente se dobla. Y administrar justicia sin doblez debe de ser uno de los anhelos, ¿verdad?, de todo aquel a quien Dios le ha dado una responsabilidad como esta. Entonces ese era básicamente el contexto que quería ilustrar. Un pueblo que estaba siendo golpeado, maltratado como consecuencia de su pecado, se acordó de clamar a Dios. Por tanto, era de esperar que la salvación vendría. Y en tercer lugar, era gobernado por una mujer que estaba cercana a Dios. Esta mujer Débora, casada y que administraba justicia debajo de una palmera. Y es en ese contexto en el que Débora llama a un hombre de guerra, donde Débora llama a un valiente hombre llamado Barak. Yo dije que iba a honrar a las mujeres, pero en esta historia es que la Biblia no se equivoca. Veremos cómo son tan protagonistas esta mujer como este hombre que acabo de mencionar, Barak. Es que cada uno tenemos que jugar nuestro rol para recibir la victoria que Dios tiene para nosotros. Pero esta mujer llama a Barak con el encargo de salir a combatir a Sísara del ejército de Jabín. Y es en esa interacción en el que ella lo llama y luego salen a la guerra que están las grandes enseñanzas, que también las he resumido en 3 puntos, pudieran ser 4, pero las he resumido en 3 puntos que quiero dejar en tu corazón en esta mañana, si quieres ser como Débora, si quieres ser como Barak. Lo primero que quiero que veamos está en los versos 6 y 7, allí mismo, en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Dice, y ella envió, estamos hablando de Débora, pues ya le di todo el contexto, a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Pertenecía a la tierra de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Lo primero que quiero resaltar es que era una mujer dirigida por el Espíritu de Dios. Ahorita dije que era una mujer cercana. Ahora estoy diciendo que es una mujer dirigida por el Espíritu de Dios. Fíjense que toda esta interacción en estos versos 6 y 7, ella se lo hace a Barak como una pregunta. ¿Usted lo notó? Ven acá, pero Dios no te ha dicho que hagas esto. Hermano, ¿y cómo usted sabe que Dios me dijo eso? Hay cosas que Dios pone en el corazón del hombre para hacer, pero el temor se apodera y el temor, yo lo he predicado aquí muchas veces, paraliza. Y por no querer fallar, muchas veces no se intenta aún sabiendo que Dios nos ha mandado. Y yo quiero en esta casa Déboras que sean capaces, sensibles, a ser guiadas por el Espíritu de Dios, que sepan lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre y que lo apoyen. Yo puedo compartir que mi esposa y a mí el Señor nos puso algo en el corazón hace unos días. Y el temor se apoderó de nosotros porque era algo que realmente era imposible. Pero fue automático que en nuestro corazón, tú no sentiste eso, tú no sentiste. Y ella dice, sí, pero no te quise decir nada porque sé que tú no puedes y no quiero cargarte. Y yo le decía, no, yo no puedo, pero si tú me dices, yo lo hago. Y ella, pero es que yo quiero que tú lo hagas. Pero yo sé que tú no puedes. Entonces era como, dilo tú que yo no quiero, porque el temor paraliza.
Y yo le dije, es que yo te dije que el Señor obra en favor de nosotros siempre que nosotros obedecemos. Y ella dijo, pues hazlo. Y la verdad es que nosotros dimos un paso de fe, hermanos, pero bien difícil. Y nosotros, cuando dijimos eso, yo le dije, bueno, pues Dios tendrá que hacer un milagro de eso, pero muy grande, muy grande, muy grande. Ustedes saben que yo tengo un negocio que trabaja con unos radios de carro y eso. Yo le decía a ella, generalmente se hacen 3 o 4 en el mes. Yo lo compartí aquí un día de lo que Dios ha hecho. Y yo le dije a ella, bueno, aunque sea para estar cerca de nivelarnos, Dios tendría que hacer que en este mes hagamos 7. Eso, un mes de 7, eso es un milagro. Así de grande era el milagro. Y el Señor vio con agrado y dijimos, mira, está bien, Él puede salvarnos. Y si no, con todo, qué gozo es servir a Dios y es glorificarlo a Él. A los 2 días de eso me llamó un cliente y me dijo, necesito que vengas hoy y me hagas 8 radios a un solo cliente. Nunca, yo tengo casi 3 años, 2 años y pico con ese negocio y nunca antes. O sea, yo le digo que en un mes difícil hace 7. Y yo para más o menos, ni siquiera empatar, pero más o menos, necesitaba que se hicieran 7 radios. Y me llamó un cliente para que hiciera 8 en un día. Y yo le dije, pero yo estoy en el médico ahora, más tarde ya se va a hacer tarde. Y él dijo, no, hoy yo tengo que hacer un trabajo ahí, voy a estar hasta la hora de la noche y ya con el toque de queda nuevo, todo lo abrió el Señor. Y yo tuve que ir, hicimos 5 porque yo no estaba listo para 8. Y le dije, en una semana te hago los otros 3 porque me faltaban unas piezas. Hermano, ¿usted sabe por qué? Por la declaración de fe, porque yo le dije a ella, es que cuando nosotros hacemos algo creyéndole a Dios que parece para nosotros imposible, entonces Él actúa de manera sobrenatural. Cuando nosotros hacemos algo que es natural, que es posible, Dios nos bendice. Pero cuando nosotros hacemos algo que es imposible, Dios actúa siempre respaldando mi palabra y tu palabra, porque es respaldando su palabra de una manera sobrenatural. Lo nunca visto. Entonces, ahí se cumple que cosas que ojo no vio y que oído no ha escuchado, ni que han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven, que le aman, que le buscan. Era una mujer dirigida por el Espíritu de Dios. Y yo quiero ahora preguntar a las mujeres, porque ahorita le dije a los hombres que aplaudieran. ¿Cuántas de las que están aquí quieren ser mujeres dirigidas por el Espíritu de Dios? Así que tengan la certeza de lo que Dios ha hablado al corazón. Y esta mujer lo enfrentó, lo confrontó y le dijo que fuera a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y vamos a leer la segunda enseñanza que está en los versos 9 al 10 para que veamos la interacción que se dio, porque en este momento entonces él confirmó que Dios le había dicho eso, porque él no se resistió. Él no dijo, no, Dios no me ha dicho eso. ¿Quién te dijo a ti eso? No, él lo que le dijo fue, bueno, yo voy si tú vas conmigo. Y si tú no vas conmigo, yo no iré. Miren hasta dónde este hombre se había paralizado. Dios le dio una instrucción de que lo hiciera. Dios le confirmó a través de su sierva, jueza de Israel, profetisa, de que era él que le había hablado. Y aún así, él quería estar tan seguro de la presencia de Dios, que quería que esta mujer llena del Espíritu Santo de Dios le acompañara a un lugar donde no le correspondía, porque las mujeres no iban a la guerra. El rol de la mujer no era ese, pero él quería la presencia de esta mujer llena del Espíritu Santo. Entonces miren lo que pasó en los versos 9 y 10. Dice,
ella dijo, no, a mí no me toca eso. No. Dice, ella dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová, a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. La segunda enseñanza de esta mujer tan valiosa es que era una mujer cuya fe le proporcionaba valor y le mostraba su rol. Ella no se resistió a ir. Ella le dijo, sí, yo iré contigo, y fue. Fue más allá de lo que quizás era el lugar que le correspondía estar. No tuvo miedo, estaba tan segura de la palabra que Dios le había hablado que su fe le proporcionaba valor. Ahora le dijo, no te va a llevar gloria, porque en mano de mujer va a caer este general. Jehová lo va a vencer, pero la gloria no va a caer sobre ti. ¿Por qué lo hizo? Porque ella entendía que el rol de la guerra le correspondía a Barak. Y aunque ella estuvo dispuesta a luchar junto a él, a acompañarle, ella tenía que sembrar en el corazón de este hombre, que era su legado, cumplir y jugar el rol que Dios depositó en él. Y Dios, miren, Dios, como yo dije hace un rato, en el ejemplo que di, Dios siempre va a apoyar esa palabra y va a hacer cumplirla. Así fue. Ella participó en la guerra y otra mujer fue la que clavó una estaca en la cabeza de este hombre, y así murió este general, por mano de mujer, tal como ella había declarado. Hermanos, si yo quiero traer esto un poquito al contexto actual, porque cuántas veces hay mujeres que, teniendo la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, no han permitido el cumplimiento del propósito de Dios, porque quitan el rol que le corresponde a sus esposos, ya sea por impaciencia, ya sea por desconfianza, porque entienden que solo ellas lo saben hacer y lo hacen bien, o ya sea por orgullo. Hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un rol. La mujer puede acompañar al hombre a la batalla, pero hay cosas que le corresponden al hombre resolver. Y la mujer tiene que ser paciente y recordarle ese rol. Mi esposa me acompaña en todos mis viajes de negocio. A mí no me gusta hacer un viaje. Ella, cada vez que yo voy a viajar, me dice, vete solo. Y ella está ahí para desmentirme. Vete solo porque gastamos menos, porque esto, porque lo otro. Y yo, miren, yo viajo solo si es estrictamente necesario. Todo mi viaje de negocio. Y ella no tiene miedo. Cuando hay que cargar caja, carga caja. Porque ella me ve y dice, se me va a explotar el hombre. No, espérate, entre los dos se explota menos y dura más. Sin embargo, hermano, usted no me va a ver a mí. Ella vende cosas, a veces anda con una maleta que yo no sé si es piedra que le echan, porque pesa muchísimo. Y ella sabe lo mal que yo me siento cuando yo veo que ella, por no molestar o algo, va y coge esa maleta. Yo digo, no, es que tú no tienes necesidad de eso, porque Dios fue bueno en gran manera, que te ha dado un esposo. Y mientras yo pueda ser el que voy y cargo esas maletas para ti, yo quiero honrarte haciéndolo. ¿Por qué? Porque tú estás ordenada por el Señor en la carta a los Efesios a amarme, a admirarme,
como la iglesia a Cristo, pero yo estoy ordenado por ese mismo texto a tratarte a ti como a vaso más frágil. Así que, amadas hermanas, y los Barak que están aquí también, entendamos que cada uno de nosotros tiene un rol. Juntos vamos a recibir la victoria. Y sí, yo quiero mujeres llenas del poder de Dios, mujeres de valor, mujeres de fe, pero que les recuerden al hombre el rol que le corresponde. No se canse. Hermano, usted no ve como que estaba como fuera de lugar, que usted dice, wow, pero en medio, tú lo estás mandando a que vaya a pelear contra un hombre que tiene 900 carros de hierro. Y tú le dices que fue Dios que lo mandó y que vaya, que Dios lo va a entregar a ese hombre ahí. Y él, tan humilde, te dice, ay, pero ven tú conmigo. Y tú ahí le dices que sí, que lo va a acompañar. Pero entonces le dice, pero la gloria no va a caer sobre ti. Para que entiendas que hay un rol que tú tenías que desempeñar. ¿Me entienden las mujeres? Díganme las mujeres. ¿Se entiende la enseñanza del rol? ¿Y los hombres? ¿Me entienden los hombres? Díganme amén, amén, así. No, como hombres. ¿Dijeron amén? Pues yo no quiero ver a las mujeres con un martillo poniendo los cuadros de la casa. Ellas pueden hacerlo. Claro que sí. Son mujeres de valor, mujeres de fe. Pero es que nos toca el rol a nosotros de guardarla y de que ellas se sientan seguras. Y eso no es machismo, hermano. Es que estos hombros no son iguales a eso. Estos brazos no son iguales a eso. Y yo no sé para qué sirve, pero tampoco esta cintura es igual a eso. Era una mujer de fe, cuya fe le proporcionaba valor, pero le dejaba ver claramente su rol. Y en tercer lugar, esta mujer dirigida por el Espíritu Santo, esta mujer de fe, llena de valor, pero que conocía su rol, era una mujer cuyas palabras llenaban de ánimo a los demás. Vamos a ver el verso 14. En el verso 14 dice, entonces dijo Débora a Barak, y como salté del 10 al 14, quisiera rápidamente decirles que entre el verso 10 y el verso 14, cualquiera duda, porque el enemigo no se iba a quedar de manos cruzadas, sino que se enteró de estos planes, de esto que le habían dicho y de que iba a salir a enfrentarlo, y entonces vamos a coger los 900 carros de hierro y vámonos con todo lo que tenemos a salir al encuentro de esto. Ya Dios le había dicho a dónde iba a ser. Dios le había dicho con quiénes iba a ir. Acuérdense que Dios le dijo hasta de Neftalí y de Zabulón. ¿Y cuánto iba a coger? 10,000. O sea, todo estaba mostrado claramente por Dios. Pero el enemigo viene. Y entonces ahí entra una vez esa incertidumbre que tú dices, sí fue Dios que me mandó. Yo estoy seguro, pero es una realidad. Es una realidad lo que viene. Hermanos, porque de verdad confiamos tan poco en lo sobrenatural de Dios. Aún vemos tantos milagros en nuestras vidas. Un milagro tan grande como ese que yo le compartí, pero si ahorita tengo otra decisión, otra vez viene el temor, porque es que somos así, somos débiles. La Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que es inamovible, que está ahí sembrada y ni el viento ni nada la mueve, le diríamos, muévete, y esta se trasladaría al fondo del mar. En medio de esa situación de incertidumbre, una vez más Débora le habló. Y le dijo, mira, Barak, bueno, para nada, voy a coger yo la espada entonces, quítate ahí. ¿Eso fue? No. Miren lo que dijo, mujeres. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Muchas veces, mujeres,
Dios ha dado en ti el poder de afirmar con tus palabras. Y muchas veces usas esas palabras para desanimar. Y yo quiero que en esta hora el Señor cambie eso y ponga una lengua de Débora en ti. En vez de tú decirle, mira, este es flojo, por más muestra que el Señor ha dado de que Él va a ir a favor de nosotros, de que Él irá delante de nosotros, no hace nada y está parado y no sirve para nada. En vez de hacer eso, usa tu voz y dile, levántate, sal, porque Dios irá delante de ti poderoso. Él abrirá camino delante de ti, Él entregará la victoria en tu vida. Hermanos, tenemos que aprender a afirmar. Miren, aun cuando se habla de gracia, el apóstol Pedro escribe, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria y empieza a decir, os perfeccione, o sea que no somos perfectos, que Él sabe que somos débiles. Fortalezca y dice, y establezca. En otras versiones dice, y afirme. Y a ti, mujer, como Débora, Dios te ha dado el poder de afirmar. Mire, no hay una cosa que salga con más ánimo que un hombre cuya mujer lo ha afirmado. De verdad. Miren, ustedes me quieren mucho y yo se los agradezco. Y ustedes me pueden decir un día, ay pastor, qué bien le queda esa chaqueta. Ay pastor, qué bien usted se ve, pero yo... Gloria a Dios, gracias. Ahora, el domingo pasado yo llegué a mi casa y mi esposa me dijo, wow, pero tú sí estabas lindo hoy. Hermano, y me di ahí con el techo de la casa. Ahora lleve eso a todas las áreas. Yo sé que hay áreas en que tu esposo tiene que mejorar. Yo estoy claro en eso. Porque hay áreas donde tú tienes que mejorar también. Porque ninguno somos perfectos. El apóstol Pablo decía, y yo quiero saber quién se compara aquí al apóstol Pablo, y él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ahora, una cosa hago, me olvido de lo que está detrás. Si nosotros pudiéramos esa primera parte de ese versículo, que a veces nos quedamos en el pasado, entonces no nos podemos extender hacia el futuro. Me olvido de lo que está detrás y me extiendo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Débora era una mujer cuyas palabras llenaban de ánimo a los demás. Este general soltó el miedo y fue a hacer lo que Dios le había mandado hacer, porque esta mujer le declaró que ese era el día en que el Señor cumpliría su promesa. Como resultado de esto, Dios trajo una gran victoria a su pueblo y respaldó cada palabra de ellos. Ya le dije, ¿verdad?, que como la mujer llamada Jael fue la que clavó la estaca en este hombre y se cumplió cada palabra, cada palabrita, el más mínimo detalle que en mano de mujer caería. Dios además mostró su poder sobrenatural. El capítulo 5 es un cántico que escribieron este hombre, Barak y Débora, celebrando la victoria que Dios le había dado. Y en algunos de los versos allí, me parece que a la altura del 20, déjame ver si lo anoté, 20 y 21, sí. Ella describe posiblemente una de las maneras sobrenaturales en que Dios permitió, porque a todo esto no se nos cuenta cómo fue que 900 carros de hierro fueron vencidos por un pueblo, solamente 10,000 hombres, y vencieron a un ejército que solamente carro tenía 900. Pero miren lo que dice, porque es que Dios obra de manera sobrenatural. Dice en el 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Y dicen los estudiosos, y hay un historiador de aquellas épocas antiguas, Claudio Josefo, ¿qué se llama, mami? ¿Qué hace referencia? Dice que se contaba la historia en el pueblo de Israel, porque ellos no tenían la Biblia así escrita como nosotros, sino que iba de boca en boca,
de que esa victoria el Señor la dio, que cayó una lluvia de granizos. Y por eso dice aquí que las estrellas desde los cielos, en este cántico, quiere decir que Dios movió agua, Dios movió los cielos, Dios movió todo porque Él es el dueño del universo para dar la victoria que había prometido. Y lo mismo Dios va a hacer contigo. Yo no sé si todavía quieren estar buscando empoderamiento y ubicar lugares que no son el que Dios ha dicho, o si prefiere ajustarse al plan y el propósito de Dios para que juntos obtengan la victoria sobrenatural que Dios ha prometido. Y dice que tras esta manifestación sobrenatural de Dios, Dios le dio a su pueblo paz. Y eso está en Jueces 5:31, que dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Estos que habían sido por 20 años o más amedrentados, maltratados, esclavizados, que con una crueldad terrible, después de esta gran victoria, gracias a esta gran mujer, junto a este gran hombre, tuvieron 40 años de paz. ¿Cuántos quieren paz en su vida? Necesitamos un tiempo de paz. Y para eso tenemos que estar unidos. Es mi oración hoy, que se levanten hombres y mujeres como Barak y Débora, un equipo, capaces de actuar juntos, de valorarse el uno al otro, de reconocer el lugar que Dios le ha dado a cada uno, de que cada uno debe hacer su parte, jugando el rol que le corresponde y sobre todo siendo guiados por Dios a victorias sobrenaturales. ¿Cuántas están dispuestas a ser como Débora? Pónganse sobre sus pies. Solo las mujeres que están dispuestas a ser como Débora. ¿Cuántos están dispuestos a ser como Barak? Y ahora se ponen de pie solo los hombres que estén dispuestos a ser como Barak. Quédense todos de pie. Vayamos pues y conquistemos lo que Dios ha preparado para nosotros, porque Él ya ha dado la victoria. Y yo quiero que cantemos ahora. Y que mientras cantamos, hermanos, porque la fe hay que ejercitarla. Y a mí no me gusta, a veces uno deja dormir los proyectos y las cosas y entonces se le apaga la fe, porque es una fe pequeña. Entonces yo quiero que ahora tú dispongas tu corazón y mientras adoramos a Dios, pienses en qué tú tienes como Barak que cambiar para asumir el llamado que fue Dios que te lo dijo. No te dijo Dios acaso que salieras y pelearas y que asumas el rol que te corresponde, que no tenga tu esposa que estar cumpliendo el rol que te corresponde a ti. ¿Qué cosas tienes que cambiar como Barak? Y que pienses qué cosas tienes que cambiar para ser no la Débora que pintan por ahí, sino la Débora que acabamos de ver en la palabra de Dios. Una mujer guiada por el Espíritu de Dios y llena del Espíritu de Dios. Una mujer que afirma. Y una mujer que su fe no le impide ir a la guerra con su esposo, pero que reconoce el rol de cada quien.